¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros para aprender juntos, para compartir conocimiento, experiencia y amistad entre todos los que amamos esta profesión, la contaduría. Va dirigido a todos los contadores privados, públicos y privados, también a los estudiantes y docentes que día a día compartimos conocimientos relacionados con nuestra profesión. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos. El día de hoy traemos un tema innovador, un tema especial, y tenemos con nosotros a un colaborador que hace tiempito no venía, así que hoy lo tenemos nuevamente con nosotros, que es don Marcos Antonio Vargas. Es socio director del despacho Consultores Financieros Tributarios Vargas y Vargas, y el tema de hoy se titula El futuro de la tributación en la era digital. Explorar cómo la digitación y la inteligencia artificial está transformando la tributación y las prácticas fiscales. Realmente está de boca en boca ahorita lo que es la inteligencia artificial. Si recordamos, el año pasado vino don Ronald a hablarnos sobre lo que era la inteligencia artificial y fue como un aperitivo realmente de lo que era este tema. Ya este año, ya ahora sí se escucha por todas las líneas, áreas de profesiones, docencia, por todo lado escuchamos sobre lo que es la inteligencia artificial y en este caso hablar sobre la era digital en la administración tributaria. Don Marcos, bienvenido a este programa de Experiencia Contable. Muchísimas gracias como siempre por aceptar la invitación y por traer temas tan innovadores para nuestra profesión. Bueno, primero que todo agradecer el espacio, Ivette, como siempre, y pues darle las buenas noches a todos los que nos escuchan en vivo y nos escucharán en diferido. Y efectivamente, Ivette, es un tema que ya tiene algunos años, ¿verdad? Y nos está algunos alcanzando y otros tal vez todavía no se han dado cuenta que ya estamos en esa época. Hablar de economía digital es un reto porque ahora vamos a ver, digamos, yo lo que quiero tal vez hoy compartir con ustedes es una serie de ideas de distintos temas relacionados con la economía digital, incluido obviamente inteligencia artificial e incluido el tema de administraciones tributarias, para comprender un poco lo que nos depara en el futuro del muy corto plazo y eventualmente un poquito más allá, ¿verdad? Porque hay una realidad práctica y es tal vez lo que está sucediendo en este momento. Los cambios son tan abruptos, tan rápidos, que en el mediano plazo mucha gente no se atreve a decir qué va a suceder precisamente. Entonces es un poco complejo. Sin embargo, tal vez en el tema que vamos a hablar, que es la tributación propiamente, ya sí hay una marcada tendencia a ciertos temas. Entonces tal vez eso es lo que vamos a tratar de conversar y enlazarlo obviamente con nuestra profesión contable, porque la pregunta es, ¿qué pasa con el contador en una era digital? En una era digital y cuando ya la administración tributaria está en un 100% digital. Sí. Que es lo que, un día ayer fue, sí, que andábamos en un congreso, unos contadores decían que la administración tributaria, su meta era en el 2025, ¿verdad? Llegar a tener todo digitalizado. Entonces decíamos nosotros, ¿llegará a cumplir la meta o no la llegará a cumplir? ¿Qué tan atrasados van con sus proyectos, verdad? Entonces, porque estábamos viendo lo de sostenibilidad, entonces dicen ellos, qué raro que Hacienda no esté empapado con este tema, y me quedo yo así, o sea, es que son demasiados los cambios de normativas que han venido y ellos están ahorita enfocados en la parte de digitar todo lo que es la parte tributaria. Sí, correcto. Ahí tal vez, Ivette, si me permitís, tal vez dar un pequeño preámbulo del tema de la economía digital y los retos que representa esta economía, para después enlazarlo obviamente con el tema de la tributación y estos cambios que precisamente está señalando. Vamos muy rápido, Marco. Demasiado rápido. Yo siento que esto va demasiado rápido, sí, y que nos tenemos que poner las tenis digitales, digámoslo así. Y es que tal vez lo primero que hay que comprender es que el concepto de economía digital, algún momento alguien pensó que era como una rama de la economía. No, realmente la economía digital debemos de entenderla como toda la economía. Básicamente es una transformación de la economía tradicional a una economía digital, y sobre esa premisa van a ver
dos modelos que son los que están de alguna manera vigentes y que los contadores estamos empezando a sentir los efectos de esos cambios. Uno es aquellas compañías, empresas y actividades económicas que se mantienen en un modelo tradicional, imaginémonos por ejemplo una tienda física, ¿verdad? Y que vende algún artículo o algo así, eso es, digamos, desde el concepto de un modelo tradicional. Y estas empresas han tenido que incursionar en el mundo digital, entonces muchas de estas empresas, por ejemplo Zara, que es una empresa de venta de ropa, tiene su página web y entonces empiezan a generar, digamos, actividad económica, pero desde una web. Entonces, eso es un modelo tradicional que pasa a la economía digital y están los modelos de otros negocios que nacen en la economía digital y son nuevos modelos de negocios que son inclusive los más complejos y los que tal vez hoy están siendo menos entendidos por parte, digamos, de nosotros los contables. Por ejemplo, hablemos de todo lo que es criptomoneda y blockchain, por ejemplo, que es un tema interesantísimo. Es un tema súper lindo, pero lleva su tiempo para investigar y entenderlo, correcto, porque el idioma es completamente diferente. Es correcto, digamos, y el tema es que esa parte de nuevos modelos económicos basados en tecnología son tal vez los que hoy están generando, digamos, un efecto muy significativo en todos los que participamos de alguna manera en las cadenas de valor de los distintos agentes económicos y que hoy nos llaman a nosotros a atender. Yo, por ejemplo, el Colegio de Contadores Públicos me invitó a hablar en un congreso que ellos tienen sobre blockchain y auditoría, cómo auditar, por ejemplo, el tema de criptomonedas. Exacto. Es un tema nuevo, es un tema difícil en veces de comprender, pero bueno, esos son los retos que como profesionales en materia contable tenemos que hacer. Uno de los grandes retos que tenemos los contadores es que ya no es suficiente sola la parte contable. Digamos, y un día de estos alguien me preguntaba, ¿qué puedo yo hacer para mantenerme vigente desde el punto de vista de que la contabilidad de alguna manera está sufriendo un proceso de transformación en esta era digital y de alguna manera uno siente cierto temor? Digamos, uno ve a algunos profesionales en el área contable con cierto temor cuando escuchan temas como automatización, como generación automática de declaraciones. Eso está a la vuelta de la esquina con Hacienda. Eso, ¿verdad?, está a la vuelta de la esquina, que es lo que todos, digamos, tienen el temor de que si soy contador solamente de hacer declaraciones de impuestos y a eso me dedico y con un botón yo como contribuyente la voy a generar, entonces, sí, ¿qué papel va a jugar ahora el contador? Bueno, y entre la parte de digital también, de lo que es la parte digital tributaria, las famosas rentas de oficio que van a salir, ¿verdad? Para que nosotros las revisemos, se supone ahora, ya no las realicemos, sino revisar. Entonces, vienen muchos cambios que todos los del área contable dicen, ¿y ahora qué? Sí, vamos a ver, vamos por partes. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los que estamos en esta línea es entender que sin lugar a dudas vamos a tener que llevar un proceso de reeducación en estos temas de economía digital. Hace poco terminé un curso de economía digital con una universidad en España y obviamente es tremendamente abrumador, ¿verdad?, escuchar todos los cambios que vienen. Pero bueno, tenemos que entrar en esa primera línea y es reeducarnos en ese tema. Segundo aspecto, entender que la profesión va a tener, sin lugar a dudas, una transformación. Eso no hay que dudarlo. Es decir, todo lo que son tareas rutinarias van a desaparecer. Eso es una realidad. Y lo que viene es una época donde el área de contable va a estar más focalizado. Un día le preguntaba yo a un amigo de México, le digo, mira, ahora ustedes que están tan avanzados en factura electrónica y contabilidad digital, ¿cómo funcionan ustedes allá? Me dice, mira, somos más importantes, porque hoy la velocidad de la información es tan rápida que la administración tributaria en tiempo real está alertando al contribuyente sobre comportamientos distintos. Eso tal vez, Ivette, en el mundo de la era digital se llama la contabilidad invisible. Tal vez para explicar el concepto muy brevemente, hemos pasado de una contabilidad donde pasamos de papeles y digitar información a una contabilidad que ya no va a requerir una persona digitando datos, sino que básicamente los sistemas fiscales se están integrando con sistemas contables como QuickBooks y algunas otras herramientas, Oracle y demás, y básicamente toda esa transaccionalidad está pasando de alguna manera a estos sistemas sin que exista obviamente una participación directa en ese momento
de la parte humana, y por eso es que se llama la contabilidad invisible, porque de alguna manera lo que se está haciendo es que en esta época de la economía digital, la contabilidad está siendo administrada y gestionada, obviamente, de esta forma. Entonces, decíamos hace un poco en un foro que estuve en un tema de estos, que obviamente la contabilidad hay dos áreas de ver esto, ¿verdad? Y entonces ponían unas láminas con exterminador en su momento, como era inteligencia artificial, y obviamente una era donde tendremos que tener muy claro que lo que va a venir es un aumento de la productividad, porque las tareas que obviamente hoy ya no van a ser indispensables, como la digitación, van a ser transformadas por temas como análisis de datos, gestión de riesgos, un tema, digamos, de interpretación de la economía, porque la realidad práctica es que eso no va a cambiar. Es decir, la realidad práctica es que el señor que se dedica a cocinar va a seguir cocinando, y su contabilidad, digamos, lo que va a requerir es una atención de otra naturaleza sobre la gestión contable. Entonces, esa es una parte que tenemos que entender los contables. El otro tema que tenemos que visualizar nosotros es la nueva relación que vamos a tener con la administración tributaria. Nosotros hemos ido en una evolución, Ivette, muy interesante. Hace unos siglos, para ponerlo en un término, cuando era la parte de tributos, no funcionaba como hoy. Los tributos, básicamente, los reyes llegaban y decían: Ivette, usted tiene esa cosecha, necesito la mitad de eso. Eso era un tributo que era autoimpuesto, ¿verdad? En la década del siglo XX se impone el sistema de autoliquidación, ¿verdad? Que es lo que hoy tenemos, ¿verdad? Y es yo mismo autodetermino mis impuestos y de alguna manera gestiono una declaración. Pasamos de, obviamente, papel a una parte digital, y esa es, digamos, una época del tiempo que todavía hoy estamos. Pero ¿cuál va a ser la tercera etapa de eso? Que va a ser muy interesante porque tiene muchas aristas, y es la generación automática de las declaraciones, lo que le llaman generación de Uruguay ya lo tiene, por ejemplo, y entonces básicamente lo que ¿Qué países lo tienen? ¿México ya? Uruguay, México tiene sí un sugerido, España para ciertas empresas tienen también un sugerido, que son básicamente donde obligan a todo el contribuyente, que es lo que está sucediendo. Y la administración tributaria ya está preparada, porque sí, digamos, creo que fue el año pasado, que la administración empezó a pedirnos unos auxiliares de facturas electrónicas porque ellos no tenían la base, entonces yo me puse a pensar en eso, ¿verdad? Si ellos supuestamente ya tienen la base, la facturación electrónica, ¿por qué ocupan que el contribuyente les envíe la información, ¿verdad? Entonces no sé si es que es una parte de los contribuyentes que ellos sí tienen bien cruzados y otros todavía no, o es que están en proceso de… No, hay varios temas y también a considerar, digamos, les decía a ustedes que hay un proceso de autoliquidación, es decir, yo como contribuyente tengo un derecho de autodeterminar mis tributos frente a la administración tributaria. Una vez conversaba con alguien de la administración tributaria que era del área de factura electrónica propiamente, y yo decía la misma inquietud tuya. Bueno, como me dice él, no, nosotros tenemos la información, pero recordemos, digamos, que hoy, como está la normativa, el contribuyente frente a la administración tributaria es el responsable por la gestión de la información, y son ustedes los que van a autodeterminar. Entonces, lo que viene es una declaración generada en forma automática, pero con un tema que usted lo puede modificar, es decir, no es una autoimposición, digamos, de esto. Y usted tendrá, obviamente, la parte contable que validar que esos datos son correctos. Sí, como por ejemplo, algo que pasó este mes. Una doctora hizo una factura altísima de gastos para una empresa, estaba correcto el gasto. Se pone a facturarle a otro cliente, pregúnteme por qué anuló la otra factura. Entonces, la factura correcta la anuló y creó la otra factura del otro cliente, no se había dado cuenta que había hecho una nota de crédito y la anuló. Entonces, si uno realmente hace la declaración basándose en lo que salió en el facturador, yo me estaría quitando un crédito muy alto, que fue error del que emitió y me anula la factura de gasto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno hace una pequeña como conciliación, explicando la situación y presenta la declaración del IVA como corresponde. Entonces, ahí yo soy como contribuyente el que estoy analizando y haciendo el cálculo de la declaración.
Correcto. No es que tributación me dice, tome, eso es lo que tiene que pagar. Ese es, por ejemplo, uno de los tantos temas. Lo que sí va a pasar en el muy corto plazo, diría yo, no puedo decir que la administración tributaria va a ser en 2025-26. Lo que sí puedo decir es que ya esto está en muchos países y es, por ejemplo, la administración tributaria mexicana, por ejemplo. Ellos usan inteligencia artificial, por ejemplo, en sus procesos de verificación. Y hay que recordar que la inteligencia artificial, que igual potencia las habilidades de uno, potencia las habilidades de las administraciones tributarias. Exacto. ¿Verdad? En monitorear datos, tendencias y demás. Y por ejemplo, uno de los elementos que la administración tributaria mexicana hace es básicamente cualquier comportamiento que sale del usual de un contribuyente, te envía un correo y te dice, por cierto, señor contribuyente, en este mes usted tiene un gasto excesivo a la tendencia usual que usted tiene. Entonces, eso como es, están haciendo los bancos ahora con los depósitos. correcto, correcto. Entonces, eso es parte de lo que nosotros los contables vamos a tener que acostumbrarnos a entender. Inclusive hay algunas tendencias a nivel mundial que dicen que obviamente hay un desbalance entre la relación de la administración tributaria y los pequeños contribuyentes. Las grandes empresas es otro mundo, pero los pequeños contribuyentes, porque la administración tributaria está llegando a un punto de gestionar en tiempo real información y todavía los pequeños contribuyentes no se han terminado de acomodar en esa nueva era. Exacto. Y entonces, en medio de eso, ¿quiénes están? Los contadores. Porque finalmente son ellos los que de alguna manera, por su actividad, van a tener que lidiar con el hecho de que tienen una administración tributaria muchísimo más presente, más casi omnipresente, si queremos verlo de alguna manera, en la relación del contribuyente. Ahora tal vez podemos hablar un poco de otras tendencias que se están dando a nivel mundial con el tema de la administración tributaria y algunos temas de derecho del contribuyente, porque eso es otro tema que no se habla. Países más desarrollados en esto, por ejemplo, hablan de derechos digitales. Es que eso es un tema nuevo, aquí en Costa Rica ni siquiera se habla, Europa lo habla ya. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en la era digital es que tu información fiscal, por ejemplo, vos lo metes en una olla, llámese Hacienda, y termina, como ha pasado aquí en Costa Rica, por ejemplo, con la caja, puede terminar en el INA, mañana en otras cosas, bajo una bandera que se llama un interés común, pero también detrás de eso hay derechos del contribuyente que de alguna manera están siendo vulnerados. ¿Por qué? Porque Ivette cuando hace su declaración de impuestos, por ejemplo, la hace con una intención y es tributar, no que un órgano paralelo a la administración tributaria con eso lo use como base para generar información y hacer tu traslado de cargos, por ejemplo. Exacto. No está mal que lo usen como base, el problema no es eso, pasa con las municipalidades de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en Europa ya se habla de derechos digitales, como cuáles, ir a una administración tributaria y decir, necesito saber qué tiene usted de mí. Todo lo que está prescrito quiero que me lo elimine de esas bases de datos. Eso obviamente aquí estamos todavía años luz, pero digamos, por ejemplo, eso es un tema interesantísimo porque allá han sucedido muchísimos casos de información filtrada de alguna manera que ha provocado, digamos, que los contribuyentes levanten la mano y digan, suave, yo también necesito, digamos, proteger ciertos derechos, inclusive derechos, por ejemplo, a la privacidad económica. No sé si has escuchado ese concepto, pero es que yo como contribuyente, cuando doy información a las administraciones tributarias, le estoy dando un montón de información personal mía, de la parte económica. Y la parte, digamos, que tenemos hoy, por ejemplo, en el caso de aquí de Costa Rica, de electiva, no es conveniente. Entonces, por eso te decía que este tema de la economía digital y la tributación tiene muchas aristas, digamos. Esa es una rama solo. Y se irá a romper el secreto bancario cuando entremos ya con la tributación digital. Bueno, digamos que necesitaríamos una reforma legal, digamos. Sí, porque los mayores fraudes vienen de ahí. Sí, sí. Y es muy interesante porque la gran mayoría de países, de alguna manera, ya tienen eso, digamos, abierto hacia la administración tributaria. Entonces, es probable que eso sea parte de los procesos de cambio en la era digital. Recordemos que la era digital tiene un principio y un fin, son dos cosas. Siempre va a haber una tecnología que está apalancando todas estas actividades y generando, potencializando todas esas actividades, sean del contribuyente o sea, digamos, del área de la administración tributaria y fiscalización. Por ejemplo, uno de los cambios, que no sé si lo han percibido y si has tenido oportunidad de verlo,
Hace poco la Administración Tributaria puso a disposición, a consulta pública, la resolución sobre información, declaración informativa de plataformas digitales. No sé si escuchaste eso. No. Les voy a comentar un poco cómo es que funciona esto, y eso sí está ya vigente, digamos, ya está la resolución, salió borrador, están recibiendo las consultas y muy Sí, lo que vi este ahora año, fue que me pasaron fue el reglamento de documentos electrónicos. ese es otro tema, ese es otro que ese tema. es el que me pasaron hoy No, para que esté en revisión también. Ese que te estoy comentando, el de la resolución sobre declaración informativa de agentes en plataformas digitales, es lo siguiente. En Europa y en el mundo en general, la OCDE se ha puesto una misión, y es cómo hago para controlar la economía digital. Yo no sé si has notado algo, Ivette, pero la mayoría de gobiernos en el mundo están bajando sus ingresos tributarios. ¿Por qué es que está sucediendo? Parte de por qué está sucediendo eso. Porque hay una economía, como les decía ahora en la introducción, ordinaria, normal, tradicional, que todavía tiene una vigilancia, pero hay mucha de la economía que no está siendo supervisada. Por ejemplo, hay algo que se llama economía GIG, que son esos pequeños microemprendimientos, que entonces alguien llegue y hace pasteles y lo pone en un Facebook, y hay transacciones y hay simples, y nadie sabe de eso. Nadie sabe. Y eso no se tributa, ni paga cargas sociales, ni nada. Entonces, ¿qué es lo esa? que siempre dicen, todo lo que entra por simple es evasión. Bueno, entonces, ¿a qué vamos con este tema de lo que, por ejemplo, solo para dar un ejemplo de los cambios que vienen en el muy corto plazo? En Europa eso se llama DAC 7, digamos, y es una resolución que obliga a todos los de las plataformas digitales a darle la información a la administración tributaria. Entonces, por ejemplo, Ivette entra a Facebook y tiene actividad, se dedica a vender ropa. Entonces, por ejemplo, toda esa información, Facebook ahora va a tener una obligación de recolectar cierta cantidad de datos de los compradores y vendedores, y dependiendo, hay parámetros establecidos, digamos, pero esa información, por ejemplo, va a pasar a manos de la administración tributaria. Facebook, no el que... Facebook, todas las plataformas que tengan una interacción de venta, okay. Todas. Y por ejemplo, Uber, todas las plataformas de hospedaje, todas esas. Entonces, y esa resolución ya salió el borrador y creo que ya está en análisis para la implementación. En Europa ya se implementó, este año empezaron las administraciones tributarias a recibir información de todas estas plataformas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí, Ivette? Que hoy actividades económicas que están pues por debajo de la mesa, para llamarlo de alguna manera, van a salir a flote. Exacto. Y todas estas personas que hoy trabajan en la era digital, mediante un Facebook, que no tienen tienda física, sino que es de la casa, traen cosas de chain para vender acá, y hoy lo publican en un Facebook, es muy probable que en el muy corto plazo toda esa información llegue a la administración tributaria, ya está la resolución, ya Europa lo tiene implementado, entonces ahí va a empezar un cambio. Y por eso es que te decía, Ivette, que va a cambiar para muchísimo. Poder controlar eso. Exacto. Tenemos que estar en la era digital. Exactamente. Y por eso es que entonces te decía que el cambio de la relación de los contadores, otro cambio, por ejemplo, que viene también, digamos, que es interesantísimo, imagino que estoy seguro que muchos contadores, cuando les diga esto, no les va a parecer novedoso, lo que va a parecer novedoso es lo que viene. Clientes, por ejemplo, en temas como de restaurantes, se dicen, mira, es que mi cliente tiene una gran parte de ventas por alguna de estas plataformas, pero no quiere tributar, es que mira, como la venden por ahí, y entonces, y hay un conflicto, obviamente, inclusive porque tenemos el dueño, el empresario, que sí tiene una percepción de que no hay control ahí, y que de alguna manera esa plata puede ser guardada en la bolsita y que nada, no se va a dar cuenta. Bueno, parte, digamos, de los cambios de estas declaraciones que vienen va a ser precisamente esas. Entonces, esos paradigmas de que esa economía que hoy no está siendo visualizada no se va a ver, ya se va a ver. Y te digo, esa es una resolución que está, creo que ya la sacaron de consulta pública, pero que en principio, digamos, en Europa duraron 18 meses para implementarla. Fue larga el tema, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿verdad? Ya este año empezó a funcionar, Estados Unidos también la tiene, el 2027 viene una para criptomonedas también, donde van a empezar a reportar todo lo que es criptomonedas. Europa ya lo tiene, por ejemplo. Sí, porque digamos, ese es otro punto, la administración tributaria tampoco tiene ni siquiera la actividad creada para ese tipo de
de contribuyentes. Muy interesante esa Entonces pregunta. estamos atrás, o sea, nos está ganando en este momento el desarrollo tecnológico a la administración tributaria. Y costarricenses que tienen emprendedurismo más actualizados, es que mi actividad ni existe para la administración tributaria, entonces no tributo. Y los bancos, por otro lado, te exigen que diga de dónde vienen sus ingresos, pero no puedo decir de dónde vienen porque no existe una actividad real en Costa Rica que yo pueda decir es una actividad comercial que es lucrativa y es por ley. Claro. O sea, es legal, no es que estoy lavando dinero, ¿verdad? Claro. Y eso me hace recordar cuando el año pasado, no sé si te acuerdas, cuando todas estas personas que alquilan casas a corto plazo, ¿verdad? Todo, que no es alquiler fijo, los obligaron casi a inscribirse en la administración tributaria, porque les iban a hacer una retención en el pago de la plataforma. ¿Y qué pasó con ese montón de gente que se inscribió? Ahí está generando declaraciones omisas, sanciones, porque nada más les dijeron inscríbanse, porque vamos a empezarlos a cruzar. Entonces, vaya a tributación, haga fila, inscríbase y le decimos cuál es su actividad y lo que va a hacer, pero son personas que nunca han tributado, entonces que están generando, ensuciando bases de datos, generando sanciones y de momento les van a dar de baja. Entonces, si tiene que ir paralelo, en el momento que nos actualicemos en lo que es migrar datos para ver quién está evadiendo, quién está haciendo actividad, la administración también tiene que tener los recursos para poder recibir a todas esas personas y las sanciones que van a venir, no es solo venga, inscríbase, y te busca un contador y le cobra uno y yo creo al final no hacen nada. Yo pienso, ¿verdad? Dando un voto de confianza, digamos, a la administración tributaria y un poco enterado del proceso que se está llevando a lo interno de la administración tributaria, eso que estás comentando ha sucedido por una razón muy sencilla. Hoy la administración tributaria tiene efectivamente un gran problema de gestión de sus sistemas. Eso es sin lugar a dudas, es decir, tiene toda la información. Hace poco, digamos, se estaba conversando el tema de una modificación sobre el tema de responsabilidades solidarias y demás, y uno de los argumentos que se ha señalado como a los diputados es, mire, pero es que estos señores ya tienen información, tienen registro de beneficiarios finales, tienen factura electrónica. ¿Qué está pasando con esa información? ¿Por qué es que la administración tributaria no gestiona sobre esa información? Bueno, muy sencillo, porque tiene un gran problema con temas de sistemas. Hay varios informes de la Contraloría que analizan este tema. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y por eso es que nosotros, y aquí es el llamado tal vez para los que estamos en la línea de la contabilidad, tenemos que reeducarnos y acostumbrarnos a que esto no va a ser perenne. Hacienda Digital, que muy probablemente el señor Nogui dijo que en el 2025, esperemos que sea esa época, pero si no será 2026, es decir, viene. Y ahí sí va a implicar una consolidación de todos estos sistemas de información. Probablemente eso que vos estás diciendo, que va a implicar una mejora en los procesos de control, se va a dar en ese momento, cuando ya esté centralizado. Y solo como para dar un ejemplo de lo que estabas mencionando, digamos, del tema de plataformas de hospedaje. España tiene, por ejemplo, usa inteligencia artificial para localizar en todo lo que son redes sociales propiedades españolas, precisamente. Y parte de esa declaración informativa nueva, entonces están cruzando datos. Esa declaración informativa le dice a la Administración Tributaria Española, aquella propiedad está siendo alquilada porque esta empresa me está reportando todas las transacciones. Y entonces la Administración Tributaria, por ejemplo, en España sucedió, hicieron un año un plan de fiscalización para todo eso, a todos los pusieron a regularizarlo, pero ya con datos, es decir, ya con información de todas esas ventas. Y lo más sano es hacer una campaña para no llegar, como dicen, como el verdugo, ¿verdad? Porque son gente emprendedora, gente que está empezando, gente que vive de eso. Es que ese es el problema que tenemos en Costa Rica, que siempre ha sido mi visualización del que el que paga siempre seguirá pagando y el que evade siempre seguirá evadiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, normalmente, si hacemos un análisis, los medianos y los pequeños, hay contribuyentes muy responsables que pagan sus impuestos y son los que les da cólera ver los grandes contribuyentes que presentan pérdida o están en cero, ¿verdad? Entonces dice, yo seguiré pagando, ¿verdad? Entonces, todo ese poco de contribuyentes que vendrían de camino, ahí es donde dice cómo tratarlos, ¿verdad? Para que más bien no se tiren otra vez a la calle, que ya no salen ni en redes sociales ni nada, y es efectivo contra efectivo,
y nadie supo Bueno, lo que pasó, ¿verdad? eso es parte de la reeducación y cultura tributaria que el país tiene que ingresar. Vamos a ver, Ivette, eso que estás diciendo, ese sentimiento, es un sentimiento que se comparte enormemente en todas las personas, ¿verdad? Aquel yo sí pago y aquel no paga, yo sí pago y aquel no paga. Y claro, y eso crea un círculo vicioso, inclusive en los que estamos involucrados muchas veces los contadores, porque el decir de mucha gente es que aquel que está allá no paga nada y usted me está diciendo que hay que pagar. Bueno, esa es una carrera que estamos viviendo. Sí, y todavía se escucha decir, es que aquel contador hace que no pague mucho. Sí, claro, peor de todo eso, ¿verdad? Eso ya es un tema ético. Pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En esta era digital y con estos nuevos elementos, son los que van a integrar esa información y esos que hoy tienen un espacio para no tener que pagar impuestos, en principio, que es lo que está pasando en los países, digamos, desarrollados, Brasil también es uno de los países que ya está en esa línea, empiezan a poner en cintura a toda esa gente. Entonces, ¿a qué voy con esto, Ivette? Estos cambios no nacen de la noche a la mañana, obviamente llevan su proceso, pero tenemos una responsabilidad los que estamos en la parte contable de entender que en el corto plazo tenemos que reeducar a nuestro cliente en eso que vos estás diciendo. Perfecto, sos un emprendedor, las leyes se han modificado para dar ciertos espacios, por ejemplo las vacaciones fiscales para pequeñas empresas, pero no se malacostumbre porque vienen cambios que van a hacer que usted tenga que pagar impuestos en el muy corto plazo. Exacto. Entonces, esa es parte, digamos, de la dinámica, no quedarnos solo en el hoy es, ¿a quién no paga? Yo sí pago. No, el hoy es, mire, hay que un proceso de reeducación porque en el no muy largo plazo van a suceder una serie de temas que van a cambiar eso. Ya te digo, vienen, digamos, las prácticas de las administraciones tributarias a nivel mundial están apalancándose en varios temas. Inteligencia artificial, básicamente lo que están diciéndole a la inteligencia artificial es, tengo una tonelada de datos. Alguien dijo que los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI, y es cierto, digamos, las grandes empresas hacen dinero con los datos, pero las administraciones tributarias están haciendo lo mismo. Entonces, tengo una gran cantidad de datos que hoy, en los sistemas, es difícil dar un seguimiento, pero la inteligencia artificial va a poder tomar todos esos datos y crear tendencias, que es lo que está haciendo México, que es lo que está haciendo Brasil, lo que están haciendo los países europeos, y entonces están presionando ya a los contribuyentes. Y tendencias reales, basadas en información real. Correcto. Si te acuerdas aquellas famosas tendencias que sacaron de cuánto pagaría un profesor independiente, un contador, un abogado de impuestos, basándose en lo que le quedaba de ganancia. Que siempre nos hicimos la pregunta, ¿quién entrevistaron, verdad? Para poder sacar eso, porque fuéramos millonarios todos y tuviéramos esas ganancias. Entonces, unas tendencias reales basadas en la información que sale en las diferentes bases de datos de todo donde uno anda. A mí me encanta ver las películas de detectives y en 2 toques lo agarran a uno donde está, con el uso de la tarjeta. Correcto. Y así es la información. Bueno, ahí vamos. Y reales, y hay otro tema también, que es la justicia tributaria, digamos, que tal vez ese es otro elemento, lo que acabas de decir. Yo me imagino que lo sabes, y la informalidad en Costa Rica más o menos es el 50% de la población laboral está informal. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando usted escucha, digamos, a gente del gobierno diciendo necesitamos más recursos, claro, lo que pasa es que están, como dijo una vez un diputado, cazando en el zoológico, es muy fácil, los contribuyentes cautivos estamos ahí, no tenemos opción. La teoría o lo que debería estar sucediendo, que es lo que pasa en otros países, es que la tecnología, la inteligencia artificial, la big data, todos estos temas, lo que hace es potencializar las capacidades de las administraciones tributarias, traer a cintura a otros contribuyentes y ahí, ojo, lo que acabas de decir, porque lo que no paga uno lo paga otro, es básicamente la tendencia, digamos, en los países latinos. ¿Qué es lo que pasa en Costa Rica cuando habla que la recaudación no es tan potable? Bueno, es que hay una gran parte de informalidad y evasión que debería ser resuelto, obviamente, con tecnología, no hay otra manera, y eso lo ha resuelto así hasta las más desarrolladas administraciones tributarias en el mundo, digamos, no ha sido con gente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque es un tema, digamos, que sobrepasa, digamos. Entonces, lo que también, hablando de tendencias de la administración tributaria, esos nuevos cambios, eso es lo que en el corto plazo va a venir.
yo no sé si has tenido oportunidad, pero digamos, en estos últimos años la Administración Tributaria ha hecho sus primeros pasitos, digamos, llamémoslo de esa manera, para dar un voto de confianza. Ha empezado a cruzar datos, yo he tenido por lo menos casos en la oficina, donde empieza a tomar información del registro de beneficiarios finales y de factura electrónica y empieza a decirle al contribuyente, mire, es que usted es socio de esta empresa y tienen estas relaciones comerciales, porque yo sé que usted está facturándole esto, necesito una justificación de que esto no tiene. Eso hicieron el año pasado, hicieron un plan, digamos, por ejemplo, y muchos clientes que tenían varias empresas recibieron notificaciones porque una empresa le alquilaba a la otra, porque una empresa le vendía a la otra, y entonces hubo un proceso de la Administración Tributaria, digamos, de monitorear actividades de compañías relacionadas. Digamos. Ese es un tema que ya hizo sus primeros pasos, creo que fue un ensayo, no le salió tan bien a la Administración Tributaria, creo, pero es muy probable que, como todo proceso, afinen el lápiz y sea parte del proceso que viene en el muy corto plazo, digamos, Es que hay muchos proyectos, don Marco, que han venido saliendo de la Administración Tributaria que son buenos, la intención es buena, pero se quedan de camino. Sí. El AMPO ya se quedó de camino. Lo de beneficiarios finales, ahí va, ¿verdad? Igual, cada vez que se hace un cambiecito es una bola de nieve que le cae para poder hacer los cambios que tienen que hacer. Está lo de precios de transferencia. O sea, bueno, ¿cómo ha avanzado esto? ¿Cómo no ha avanzado? Vea la ironía de la vida de ahora que trabajas, hablas de precios de transferencia, digamos, y los cambios, digamos, en una tributación en la era digital. Precios de transferencia el día de hoy, solo para hablar de un tema de esto. Hoy precios de transferencia básicamente trabajan sobre un principio que se llama ARLENS, que es básicamente los precios se pactan, digamos, en relación a cómo debería pactar un tercero. Digamos, esa es la esencia de precios de transferencia. En la era digital, por ejemplo, hoy ya se está hablando de lo que se conoce como pilar 1 y 2. Se está hablando, digamos, de que la tributación tiene que ser sometida más por la presencia en los mercados de los usuarios, por ejemplo, para empresas digitales, pero lo están extendiendo inclusive para otras empresas. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Es una reasignación de la forma en que se va a tributar en el no muy largo plazo. Mire, la verdad es que precios de transferencia en el mundo no es que no ha funcionado, pero no es tan automatizado como poder decir, ok, listo, yo sé que usted vende en Costa Rica tanto, en país tanto, entonces usted va a tener que tributar en Costa Rica por eso. Eso es una refocalización, por ejemplo, de precios de transferencia, producto precisamente de la economía digital, donde van a las administraciones tributarias, producto de todos estos temas, a tener información para poder tomar, en principio, decisiones de cómo van a refocalizar, digamos, la asignación de esas ventas y de esos temas, ¿verdad? Entonces, ahí viene otro gran reto, digamos, en el no muy largo plazo. Exactamente. Quiero saludar a los que se están conectando o los que han estado conectados, a don Jorge Mario, a Rodolfo Monge, a Nancy Morales, a Ingrid Patricia y a todos los que se han venido conectando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay una consulta de don Jorge que dice, a mí me parece que la administración tributaria todo lo hace muy mal. Por ejemplo, en la declaración del IVA no la ha simplificado y siempre tenemos que imprimir esa cantidad de hojas vacías. Sí, para muestra un botón, ¿verdad? Sí, vamos a ver, aquí hay dos temas importantes y yo comparto ese sentimiento, inclusive de una de las comisiones que yo integro en el Colegio de Contadores Públicos, una vez discutíamos que definitivamente hay que sacar la lista de cosas, de problemas que hay frente a la administración tributaria, para ir a tocar la puerta y decirle a la administración tributaria, necesitamos que nos resuelvan todos estos problemas, ¿verdad? Eso es una realidad y creo que es, digamos, una realidad que a los que trabajamos en esta área nos afecta, inclusive afecta nuestra reputación, porque lo hablábamos recientemente, digamos, en este foro, ¿verdad? Que inclusive siempre hay duda, siempre Hacienda tiene razón y el contador es el que de alguna u otra manera se equivocó. Sí, que al final es el que nos queda mal. Claro, lo que pasa es que también hay que abrir un poquito el contexto de lo que está sucediendo para entender, obviamente ese es como lo que me está afectando a mí, entonces yo siento que esto de la administración tributaria, y efectivamente eso es así. Lo que pasa es que hay que entender que como país ya, nosotros no nos podemos quedar tan atrás. Yo no digo que
que esto se va a resolver de la noche a la mañana y ni que la administración tributaria por esto va a cambiar, pero sí hay realidades prácticas. Estamos teniendo una competencia fuerte, digamos, a nivel de Centroamérica. Centroamérica está logrando una estabilidad, Salvador está logrando una estabilidad muy importante, Panamá ya la tiene hace mucho tiempo y demás. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer nosotros es, esto, que por ejemplo es un buen ejemplo, tan simple como una declaración, ¿se va a mantener perennemente? Bueno, aquí hay una responsabilidad de los gobernantes. La pregunta es si van a ser capaces de hacer los cambios sabiendo que hay una competencia fuerte y que los recursos, la tributación, no es para otra cosa. ¿Cómo se hacen las carreteras? ¿Cómo se mejora la infraestructura? Es con impuestos. Exacto. Entonces la pregunta es, hay, más allá de que si hay deudas con nosotros los contables, tenemos que verlo también desde el punto de vista que hay una presión, digamos, a nivel país. Entonces, eso probablemente se va a intensificar y ya uno lo siente, digamos. Yo no sé si has tenido oportunidad, por ejemplo, de leer un informe de la OCDE o de los fondos monetarios sobre el tema de Costa Rica, donde empiezan a señalar con el dedo, aquí hay un error, aquí hay otro. Entonces, eso es cuando empiezas uno a ver leyes y cambios, digamos, que se van dando. Con la velocidad del tico, ¿verdad? Ese es el problema, pero es parte de esa dinámica que no podemos vivir engañados y que tenemos que entender una cosa. Eso sí, tal vez vos y yo, que tal vez ya estamos ahí carretoneillos en años, digamos, de nuestro ejercicio profesional, si te retrocedes 20 años atrás, como que había un sentimiento de que la línea de tiempo era, en algún momento, puede ser que pase. Pero hoy cada vez se va acortando eso. Se va acortando, digamos. Yo sí aplaudo muchos cambios que la administración tributaria ha hecho bien a nivel digital, como el recordatorio de los pagos, sí, que te hacen, digamos, verificar si te cometiste un error o qué fue lo que pasó, ¿verdad? A nivel de revisiones, que te recuerda a qué fecha tal se pagan impuestos. Eso es bueno, es una colaboración para nosotros los contadores, ¿verdad? Pero yo también he visto que la administración tributaria últimamente, una de sus prioridades es cobrar. Así es. Es cobrar. Entonces, para ellos, yo así, ya aparecen en gota a gota, empiezo yo a molestar, ¿verdad? Más a los grandes contribuyentes. Yo me siento como un gota a gota aquí viendo a ver que no hemos pagado para que paguen, ¿verdad? Y la amenazadera de que cierran los negocios y todo lo demás, ¿verdad? Pero si el gobierno se diera cuenta que al digitalizar Hacienda, eso va a generar más ingresos, no tanto cobrar los que ya están, sino generar nuevos ingresos, sería una manera de motivación para que esto se agilice. Porque, como lo decía usted ahora, en México los contadores más bien están siendo más importantes que antes, de que no era digital el Hacienda de México, digámoslo así. O sea, nosotros tenemos que aceptar y quitarnos el miedo que eso viene. Que nos tenemos que renovar. Sí. Y buscar la manera de más bien de que nos necesiten los clientes, claro, y más bien no decir que ya no lo ocupo, ¿verdad? Que viene y esperar que Hacienda tome esa decisión y diga, sí, me va a generar más ingresos este cambio, y viene. Y no estar en una posición pasiva de cobro lo que hay, lo que llega, y los demás sigan evadiendo a su manera. Sí. Aquí, Ivette, esta ecuación tiene dos partes, ¿verdad? Y ese es tal vez el tema que hoy tenemos que quedar claro nosotros, digamos. Un elemento que hemos hablado, digamos, es la administración tributaria y la relación con el contribuyente. Ahí hay que hablar de derechos digitales, ahí hay que hablar de las nuevas relaciones, digamos, con los contribuyentes, el tipo de investigaciones que se van a generar. Es decir, el tema es muy amplio, pero también no podemos omitir otro tema que es muy importante sobre el tema que estamos hablando hoy, y es qué pasa con los nuevos modelos económicos que se están dando a nivel mundial, y los contadores nos estamos quedando un poquito rezagados ahí. Marco, pero yo creo, hay muchos cambios que nos están llegando a los contadores. Sí. Y nosotros que somos independientes, y tenemos que coger una manzanita por aquí, una naranjita por aquí, porque tenemos que saber de todo, ¿verdad? Entonces yo siento que nosotros como contadores también tenemos que tomar decisiones. ¿Cuál va a ser nuestra línea de asesoría?
Correcto, totalmente de acuerdo. ¿Cuál va a ser nuestra sostenibilidad? Va a ser a nivel de auditorías, va a ser a nivel de tecnología, porque ya no podemos ser esos contadores que éramos antes, que sabíamos de todo un poquito y dábamos el servicio así. Ya no, porque ya nos alcanzó y ya nos pasó la evolución. Entonces tenemos que tomar decisiones, como digo yo, ¿cuál es su charquito? ¿Qué es lo que le gusta más? Entonces, asesores en eso, capacítese, estudie, saque todo lo que pueda y marque la diferencia usted como contador en esa área. Estoy de acuerdo, es decir, porque es mucho, Marco, es mucho para que nosotros podamos abarcar tantos cambios. Hay realidades prácticas y es lo que vos decís, digamos, ahora que hablas de sostenibilidad, por ejemplo, yo estoy llevando varios cursos, ahora estoy llevando uno con una universidad colombiana sobre ese tema y la verdad es que es abrumador, ¿verdad? De alguna manera eso es un mundo totalmente. Y el tema es que obviamente, como bien decís, tiene que uno entonces empezar a decir, bueno, voy por esta línea efectivamente, porque digamos, y nos pasa, yo creo que a todos los contadores, un día estos andaba, por ejemplo, una buena amiga Elizabeth hablando sobre NIC 41 y agricultura, eso es un mundo, ¿verdad? Y la verdad el que está ahí lo sabe, ¿verdad? Pero también al otro lado del charco uno tiene, por ejemplo, a nosotros nos pasa ahí en la oficina, tenemos empresas fintech, tenemos empresas, digamos, de este mundo, digamos, de las nuevas líneas de tendencias económicas. Eso es un mundo. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con vos, uno debería decir, ok, bueno, el mundo es así, está cambiando muy rápidamente, yo como ser humano tengo que lograr focalizar energías en una o dos cosas y saber que ahí tengo que buscar y buscar y buscar, porque efectivamente los cambios están siendo muy abrumadores, están siendo muy grandes y obviamente de alguna manera lo que sí hay que decir, decía un autor, lo que yo sí sé que tengo que hacer es moverme, donde la dirección es la que tengo que establecer, pero que tengo que moverme, me tengo que mover. Entonces, con esto de la economía digital es así, es decir, tengo que seleccionar. Parte de los temas, inclusive, bueno, ahí tenía una lista de temas, esto es tan enorme, pero digamos, temas, por ejemplo, solo que estábamos viendo en un curso, es cómo hacen para tributar, por ejemplo, todos los que son influencers, youtubers, lo demás. Eso podría ser muy banal, ¿verdad? Alguien podría decir, mira, pero ¿por qué ese tema es tan banal? Bueno, porque hay, por ejemplo, influencers, la vez pasada analizamos el caso de uno de Europa, que genera 6 millones de euros al año. Exacto. Yo tengo uno, por cierto, y siempre discutimos cuál es la actividad y siempre discutimos cuáles son, ¿por qué? Porque como hablamos ahora, son actividades que la administración se quedó atrás. No están, digamos, por ejemplo. Se quedó atrás. Igual unos muchachos que lo de las criptomonedas, ¿verdad? En los famosos mercados donde ellos los venden y todo eso es otro mundo. Claro. Entonces nos dicen, pero ¿cómo hacemos con la administración tributaria? Es que está peor que nosotros, no sabe dónde está ubicarse, hay ¿verdad? un atraso, ¿verdad? Y ahí yo creo que tenemos una obligación de una exigencia, pues colegios y demás personas hacia la administración tributaria. Por ejemplo, eso que estás diciendo, tan sencillo de resolver, pero que no existe hoy. En España, por ejemplo, ya todas esas actividades, vos sos influencer, ya existe la actividad económica. Exactamente, es crear la actividad. Y hoy, digamos, en Costa Rica, hoy apenas estamos, por ejemplo, hace poco sacaron, y lo digo muy respetuosamente, pero lo tengo que decir, hace tal vez un año salió una resolución, un borrador de resolución sobre el tema de criptoactivos, que para mí está muy mal manejada. Digamos, metieron lo que querían regular era criptomonedas, pero metieron todo que es criptoactivos y entonces metieron temas como token y otro montón de cosas en el canasto y los están poniendo a tributar igual. Entonces yo he recibido, y te lo comento porque entonces viene gente, clientes y le dicen a uno, mira, yo lo que me dedico, por ejemplo, es al trading en criptomonedas, ¿cómo tributa eso? Minería aquí se ve muy poco, pero también hay gente que dice, yo me dedico a minería. Exacto. O por ejemplo, hay gente que dice, mira, yo lo que estoy haciendo es en un parque de zonas francas, todo el tema de intermediación del ecosistema de criptomonedas. ¿Cómo funciona eso en Costa Rica? Bueno, es difícil en veces responderle porque lo que ha sucedido en el corto plazo con la administración tributaria es que ha avanzado bastante poquito en eso. Exactamente. Marco, yo creo que la administración tributaria va a tener que poner sus prioridades y no es llegar a ser digital, pero con un poco de remiendos, que es lo que estamos analizando ahora, ¿verdad? De mi parte, muchísimas gracias por traer estos temas, como siempre se nos queda corto el tema y le doy el micrófono para que se despida de todos los que nos han seguido el día de hoy.
No, yo pues agradecer, Ivette, como siempre, la invitación. Obviamente estos temas son densos, son amplios, son temas interesantes. Yo les invito pues a tratar de investigar, digamos, de como vos decías, seleccionar alguno de estos temas e involucrarse, la verdad va a ayudar muchísimo para ir comprendiendo estos temas y de alguna manera la reeducación, tanto de la administración tributaria como de los profesionales. No sé si sabes, pero por ejemplo, Hong Kong, digamos, tiene una misión y es reeducar a su población cada 5 años, porque los cambios son tan abruptos que se requiere una reeducación. Yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros en los colegios Entonces, profesionales. para mí el mensaje es, tenemos que superar la etapa de algunos temas que en veces uno dice, mira, estamos hablando de algo que se habló hace 15 años, y si ya hoy seguimos hablándoles porque tenemos un problema, y no hablamos de otros temas nuevos que son muy importantes. Exactamente. Muchísimas gracias a todos los que hicieron sus aportes, sus comentarios en redes sociales, a los que nos van a ver de manera diferida. Muchísimas gracias. Somos Experiencia Contable, estamos aquí todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Muchas gracias.